Hola a todos, les doy la bienvenida al canal Miedo a la Noche. Somos un canal dedicado a la paranormal, terror y misterio. Tendremos historias y leyendas que la gente nos cuenta de sus experiencias. Recopilamos toda la información y se las presentamos. Algunos nombres son modificados y no contamos con la autorización de publicarlos. Sin embargo, el lugar y los hechos son estrictamente fieles a la historia que nos cuentan. Sin más que decir, te dejo con la historia. Que la disfrutes. La mujer de negro. La mayor parte de la gente en todo el mundo no tiene claro cuál es el significado de las apariciones o presencias espirituales. Sin embargo, atribuir una de estas al deceso de una persona solo tiene significado si la relación es la misma muerte. En mi etapa de adolescencia, vivía por los rondos de la colonia Pensil, a una calle de la hora Metro San Joaquín, donde en aquel entonces había una granja avícola junto a la maderería Los Dos Pinos. Tuve amigos inseparables de toda la vida, que además de compartir la misma edad, teníamos gustos similares y nos encantaba estar todo el día juntos. Nuestro amigo Luis tenía el hábito de ser callado, excepto cuando platicábamos historias de terror. Él era quien más hablaba de sus experiencias. Un día, habíamos acordado ir a jugar fútbol frente a la maderería, que tenía un terreno muy grande, y como era costumbre en ese entonces, íbamos a pedir permiso casa por casa para que dejaran salir a jugar a los que faltaban. Fuimos por Luis. Éramos Jorge, Pedro y yo. Vimos la puerta principal abierta y como íbamos con el primo de Luis se nos hizo fácil entrar a buscarlo. En la sala, miramos hacia la puerta de la habitación y a un costado se veía la cama. Sentada en ella, había una señora con un vestido completamente negro. Tenía un velo en la cara y lo primero que pensamos es que era una visita. Le preguntamos si estaba Luis. Ella volteó lentamente y nos miró sin contestar. Tenía un rostro muy pálido y unos ojos negros muy profundos. El miedo nos invadió. Salimos despavoridos. Corrimos alejándonos de esa casa hasta que no podíamos más. Nos miramos y sin decir nada, sabíamos que todos habíamos visto lo mismo. Luis nos platicó después que nos escuchó preguntar por él, pero cuando se asomó, no estábamos adentro ni afuera de su casa. Le platicamos lo que vimos y él decía que no había nadie con un vestido negro ni tenía visitas. Solo estaba su abuelita que dormía y su mamá quien la cuidaba, pero había salido al mandado. Lo que sucedió 2 días después es que murió su abuelita, quien vivía ahí desde que enfermó. Con el paso de los años, relacionamos todo eso porque vimos a quién se la llevó. Jorge fue el más afectado. Si le preguntas, te diría lo mismo, solo que su versión posterior es que dejó de juntarse con nosotros un tiempo. Tuvo miedo y pesadillas varios días después, y al enterarse que murió la abuelita de Luis y Pedro, se puso peor. Yo solo una vez después de varios años la volví a ver en mis sueños. Era la misma mujer. La llamaban el alma en pena. Si tienes alguna experiencia o historia y deseas compartirla con nosotros, te invitamos a que nos escribas al correo miedoalanocheoficial@gmail.com. Nos la cuentes con todo detalle y nosotros la publicaremos en el canal si esta resulta seleccionada. Por el momento, nuestra labor de investigación es de campo, donde la gente nos platica personalmente sus historias. Gracias por ver este video. Si te gustó, regálame un like y suscríbete a mi canal activando la campanita para que cuando suba otro video te llegue la notificación.